Bien, vamos entonces a mirar cómo es un ejemplo de aplicación. Entonces tengo estos datos, tenemos Berlín, 52 grados norte, esa es la latitud de Berlín, y sacamos todos estos datos porque son los días claves. ¿Cuáles son los días claves? Pues los dos solsticios y los dos equinoccios. Entonces aquí tengo unos datos claves para poder hacer el análisis. Aquí tengo todos los azimut de esos días claves. ¿Sí? El 22 de diciembre, por ejemplo, que eso es en invierno, tenemos el dato por la tarde a las 2 de la tarde y por la mañana a las 10 de la mañana. ¿Por qué estos datos tan raros? Porque ese día es un día muy cortico y ese día amanece casi a las 10 de la mañana y anochece casi a las 3 de la tarde. Entonces es muy corto, entonces las horas de análisis son estas en esos días. Tengo otra por acá en el verano y tengo otra, estoy analizando los días de los equinoccios. Miremos eso qué significa en la casita. Tengo la casita con la misma orientación que siempre hemos tenido, sino que cambié. Ya no vamos a hablar del análisis de la fachada occidental, sino vamos a analizar la fachada sur. Si sabemos que está en el sur esta fachada, sabemos que está a 52 grados latitud norte, nosotros ya aprendimos que en las latitudes altas, en la latitud norte y similares, por ejemplo Berlín, Europa, Estados Unidos, todo eso tenemos siempre el sol al sur, o sea que la fachada más expuesta seguramente va a ser la fachada sur. Entonces la fachada que vale la pena hacer un análisis en este caso sería la sur, porque pues nos generaría problemas y necesitamos proteger. Bien, entonces miremos qué pasa. Miremos por ejemplo este sol, ¿qué sol es? Esto es azimut 104, esto es el 22 de junio a las 6 de la tarde. Eso es a la mitad de la tarde, ya cuando todavía no ha anochecido. Acuérdense que es el día más largo del año en los países europeos. Y eso termina finalmente en un sol que va a entrar va a estar muy cargado hacia el norte, si se dan cuenta, ¿cierto? Y además de que está cargado al norte, pues va a estar muy cargado hacia el occidente. O sea que no nos está generando problemas con nuestra fachada sur. O sea, esto no lo necesitamos a analizar. Y si tenemos estos otros tres análisis, tenemos acá los de los equinoccios, 22 de septiembre y de marzo, a las 4 de la tarde sí vamos a tener esto muy inclinado hacia el occidente, que puede ser, digamos, riesgoso para que se meta el sol. Tenemos por acá y por acá tenemos cómo se movería el sol también el 22 de diciembre por la mañana, 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. O sea, en esos días el sol se mueve solamente entre esos dos puntos. Y si miramos el ángulo de entrada, pues los ángulos de entrada son el ángulo más, digamos que está mucho más acostado es este. ¿Sí? Este está pequeñito acá, este aquí es más grande y este también está aquí grande. Entonces el más crítico, en principio, se supone que es esto. Entonces, pues vamos a hacer el análisis para el 22 de septiembre. Yo no se imaginaría que ese sería como el día más crítico en términos de declinación, pero es cierto, porque el Sol ya no va a estar tan cargado al sur, sino que va a estar como en su punto intermedio y va en su camino hacia el norte. O sea que el Sol, miren en este espacio cómo se mueve. ¿Sí? Está, en el invierno está acá y seguramente en el verano está por aquí a este lado y en los equinoccios se mueve por aquí sobre esta línea. ¿Sí? Entonces pues sí se vuelve un poco riesgoso entonces pues vamos a analizar precisamente esta fecha. Entonces vámonos aquí al lado, acá ya tengo aislado el problema, ¿sí? Tengo, este es mi azimut, entonces pues arranco a hacer mi construcción, como ya aprendimos, entonces lo que tengo que hacer es un corte por el azimut, ¿sí? Entonces pues muy sencillo, lo que voy a hacer es simplemente cortar, a copiar esta línea, ¿cierto? Para poder sacar una línea sobre la cual proyectar para construir el corte, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es proyectar las líneas perpendiculares. Entonces de aquí saco una línea perpendicular acá, de aquí donde estoy cortando en este punto saco una línea perpendicular acá, de acá donde estoy cortando el muro saco una línea perpendicular acá, donde está cortando la fachada saco una línea perpendicular. Y listo, tengo mis líneas de proyección armaditas. Ahora, tengo que acabar de armar mi casita, ¿no? El cuartico así como se ve aquí en corte, pero ahora en el corte, digamos, auxiliar, pues tengo que ver cómo se arma. Entonces, pues, seguramente tendrá una plaquita de 15 centímetros, entonces, offset 15, aquí, no, es como de más, perdón. Mentiras, pues vamos acá, la agarremos la de aquí, de 25. 25, 25 centímetros.
y pensemos que interiormente tenga que 2,50. Queremos que el espacio sea de 2,50, ¿cierto? Y arriba tenemos otra plaquita de 25, ¿cierto? Y volvamos todo esto, volvamos de este color para que no nos confundamos, o para que nos confundamos más. Entonces esto sobra, por acá esto no sobra, ¿cierto? Acá esto se ve así, por acá esto se ve así, ¿cierto? Y ahí se entiende ya la cajita. Si quieren, para que nos robémonos este man de acá, para que lo veamos puesto en el espacio y no nos desubiquemos. Perfecto. Entonces ya tenemos hecho el corte por acá, y ahora simplemente lo que tenemos que ver es cuánto es el ángulo de altura a esa hora. Aquí lo tenemos anotado. El 22 de septiembre y de marzo a las 4 de la tarde hicimos 65, que ya lo tenemos armado, y el ángulo de altura son 18 grados. Entonces simplemente tenemos que trazar un ángulo de 18 grados entre la horizontal y la vertical. Tenemos que subir simplemente 18 grados. Eso acá, venga a ver cómo me invento para construirlo. Eso simplemente es tener una línea de aquí hasta acá. Le decimos que vamos a rotar esa línea. La vamos a rotar por este punto. Y la rotamos menos 18 grados. Y eso debería funcionar. Sí, ahí está, los 18 grados. Son esos. Esos 18 grados, pues ya lo que me permiten es simplemente extender esta línea. Y yo ya sé que todo esto sería el corte de la cachucha que me protegería el sol en ese momento en este espacio. Ahí se ve gigantesca. Yo creo que aquí se va a ver más evidente el ejemplo que con lo que vimos en clase, que era que no se notaba mucho la diferencia entre este ángulo y el ángulo de protección. Sabemos que este no es el ángulo de protección en verdadera magnitud, sino en el corte del azimut. Entonces ahora esta dimensión es la que tenemos que llevar a nuestro corte. Ya proyectamos hacia acá. Ahora lo que necesitamos es proyectar de aquí para allá. Entonces simplemente tomamos este punto, lo llevamos hasta la perpendicular, y eso quiere decir que en esta planta que tenemos acá, si esta línea estuviera cortando la cachucha que está protegiendo esta fachada, esta cachucha se cortaría hasta acá, hasta este punto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí simplemente mi tema, y desde punto simplemente copio una cosita de esta, la traigo acá, ¿cierto? Y entonces quiere decir que la cachucha seguramente sería de este tamaño, ¿sí? Y ya sabemos que lo que aprendimos en las clases, que necesitaríamos que esta cachucha fuera hasta por acá, ¿cierto? Que esto tuviera esta cachucha hasta por aquí, saliera, para poder efectivamente poder bloquear ese sol súper acostado que viene por este lado. Entonces miren que ya de entrada ya me está determinando muchísimo lo que debe pasar en este espacio. Yo necesitaría tener esta cachucha gigante hacia acá para que pudiera bloquear definitivamente esta parte. ¿Bien? Ahora, esta cachucha que encontré acá, la tengo que llevar al corte normal. Muy fácil, ¿cierto? Simplemente lo que hago es que extiendo esta línea hasta por acá. Y simplemente lo que tengo que hacer es trazar esta línea de acá. Y tengo que sacar esta línea para acá. Y ya puedo medir acá. Este sería mi ángulo de protección, ¿cierto? Entonces mire este ángulo tan diferente con respecto a este. Simplemente lo que hice fue proyectar hacia este y de este proyectar hacia la vista principal. Si miramos eso, ¿cuánto mide? Dimensión angular, eso va a ser una cota inmunda, pero no importa. Me equivoqué. Angular. Entonces necesitamos saber es este ángulo, ¿cierto? Entre este y este. Ya nos está diciendo que es un ángulo de 47 grados. Ese sería el ángulo de protección, ¿sí? O sea, que ese ángulo de 47 grados es con el que podemos diseñar nuestras protecciones. Aquí al lado está hecha la protección, está acotado correctamente. Y vámonos con ese ángulo de protección acá, con los 47 grados. Ahora sí tengo mi espacio y tengo que ver cómo lo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, hagámosle estos 5 minutos que nos quedan. ¿Qué opciones tenemos para hacer los cortes? La más fácil, ¿cuál sería? Ya sabemos, ¿cierto? Simplemente extender estas líneas, ¿cierto? Y ahí tendría yo mi mega cachucha, y mi mega cachucha me resuelve el problema. Pero si yo tengo estos ángulos, también puedo empezar a hacer cosas como estas. Puedo llegar a decir, tengo un antepecho de
90 centímetros, ¿cierto? Tengo un antepecho de 90 centímetros, quiere decir que tengo esto. Entonces, si tengo ese antepecho de 90 centímetros, veamos inmediatamente cuál sería el efecto frente a la cachucha. El efecto frente a la cachucha sería esto. Ya no necesito una cachucha gigante, ¿cierto? Sino que ya necesitaría yo una cachuchita mucho más pequeña por el hecho simplemente, ¿sí? Ya la cachucha se redujo simplemente porque tengo un antepecho, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo tuviera, además del antepecho, que era lo que hacíamos en clase, ¿no? Si yo además del antepecho, copiemos el antepecho, llevamos ese antepecho aquí para abajo, y además de antepecho, yo tuviera un dintel. Vamos aquí el machetazo así, ¿cierto? Entonces ya mi problema de protección, ¿cuál sería? Mi problema de protección sería ver cómo hago para proteger el sol que va a entrar aquí, ¿cierto? En este punto. Y el sol que va a entrar en este punto. Este es el sol que se va a meter. Y aquí no se va a meter y esta parte no se va a meter. Entonces aquí yo podría tener una cachuchita solamente de este tamaño, ¿sí ven? ¿Sí ven? Eso sería lo interesante. Si ahí me quedó como chueca, repitámoslo rápidamente para que no embarrarla. ¿Sí? Listo. Esta sería la cachucha que yo necesitaría, ¿sí ven? Mucho más pequeña, con un dintel y con un antepecho. Y lo que es más interesante es que yo puedo hacer protecciones horizontales todas las que se me ocurran, simplemente utilizando este ángulo. Por ejemplo, si yo tengo unos cortasoles de este tamaño, ¿cierto? Simplemente yo, copiando el ángulo, lo que tengo que cumplir es el ángulo. Yo copio este ángulo acá, ¿cierto? Y yo puedo trazar una línea acá, y entonces yo ya sé que ese cortasol chiquito que tengo acá, pues, chiquito, pero así se ve chiquito, ¿cierto? Este cortasol yo lo puedo distanciar así porque esto estaría cumpliendo con el ángulo de protección, ¿cierto? Entonces simplemente ya cuando encuentro esta distancia, yo simplemente copio este elemento a la misma distancia las veces que me quepa en la fachada, ¿cierto? Miren, ya esa cosa cumple. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que ese ángulo siempre se está repitiendo exactamente igual, ¿sí ven? Entonces nunca entra el sol, porque estamos haciendo esto. E igual, y de la misma manera, puedo hacer una persiana todavía mucho más fina. ¿Sí? Si yo quisiera hacer una cosa más rellena, lo podría hacer. Y de la misma forma podría hacerla mucho más corto. Por ejemplo, yo puedo arrancar acá, copiemos esta. Intentamos hacerla acá rápido, en los últimos 2 minutos que nos da maravillosa aplicación. ¿Cierto? ¿Sí? Yo podría dividir, decir, yo quiero tener un cortasol a esta altura. Yo puedo decir, yo quiero tener un cortasol a esta altura y quiero tener otro cortasol a esta altura. ¿Sí? Entonces mi problema es saber de qué tamaño es ese cortasol, ¿cierto? Entonces es muy sencillo, porque ya con respecto a esta línea, ¿cierto? Yo puedo copiar el ángulo, yo puedo copiar el ángulo acá, ¿cierto? Entonces ya sé que este es el ángulo que yo quiero tener, entonces de aquí yo ya sé que mi cortasol vendría acá, hasta este punto, ¿sí? Y si tengo este cortasol acá, es muy sencillo, copio de nuevo mi ángulo, acá, ¿cierto? Y ya sé que mi cortasol vendría hasta acá. Y si ven que están quedando diferentes, están quedando diferentes porque yo los ubiqué a diferentes distancias. Entonces puedo tener un cortasol de un tamaño acá, aquí de otro tamaño, y si yo quiero proteger este punto es de otro tamaño. Entonces me quedó un cortasol más largo, un cortasol más corto, en ese sentido. Y este cortasol es así de grande, cortasol así. El otro cortasol que viene es este, ¿cierto? Mírenlo, acá. Y el otro cortasol viene acá. ¿Sí? Y no pasa absolutamente nada. Este no me quedó. Quedan 15 segundos. ¿Sí ven? Y siempre está cumpliendo con el ángulo de protección, que es lo importante.
Espero que esto les haya servido. Chao.